Es lino. Imaginación, porque más chiquito. ¿Ok? ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Sí? Aprovechen, después van así. Ay, ¿cómo se manejaba? ¿Qué aula es esta? 600, 500. Vamos. Entonces, es decir, definición. ¿Cómo se va a definir una quemadura? Es diferente a un tipo de las... Es un diferente concepto en el cual manejamos, difiere mucho de una herida común, difiere mucho de una lesión primaria y secundaria. ¿Y han llevado derma? Sí. Entonces saben ustedes qué son lesiones primarias, lesiones secundarias, todo eso. Entonces la quemadura se define como aquella lesión por aplicación de un tipo de energía, ya sea calorífica, ya sea mecánica, física, etcétera, etcétera, que va a provocar generalmente grados de destrucción a nivel de las capas de la piel. Pregunta básica de kinder para mí. A ver, Fabricio, ¿cuántos estratos tiene la piel? 5. A ver. ¿Cómo es? El basal, el córneo. Bueno, no, de examen lo veo. Lo que quieras, pero dime los estratos. Basal, córneo, estratificar, Espinoso. ¿qué? Lúcido. Lúcido, sí. ¿Qué más? Espinoso. Bueno, histológicamente tenemos estratos y generalmente el epitelio está formado. ¿Por qué epitelio, vale? Epitelio de la piel. Plano estratificado, queratinizado o cornificado le llaman, ¿no ve? Entonces, vamos a ver que depende de ese tipo de afección de esas capas, nosotros vamos a poder clasificar los grados de quemadura como tal. Entonces, sí. La incidencia, obviamente yo siempre hago incidencia de la epidemiología, para que ustedes se den cuenta que en nuestro medio igual hay mucha alta incidencia de pacientes que acuden a servicios de emergencias como tal. ¿No? Pueden ser realmente accidentales, pueden ser, qué sé yo, a veces laborales. Entonces, inverosímil la causa, tenemos que siempre enfatizarnos en lo que es el elemento del mecanismo de lesión de la quemadura como tal para hacer el abordaje. ¿Ok? Anatomía, dice recordatorio porque se supone que saben. Es lo mismo que estamos hablando ahorita, ¿no? Las capas de la piel se dividen en epidermis, dermis y dermis, ¿no? O tejido celular subcutáneo profundo, como se les llama, y los estratos ya es algo más histológico como tal. Su universidad me acosa. Entonces, vamos a ver que en la piel tiene un mecanismo de defensa, tiene un mecanismo fundamental. Lo principal va a ser la defensa. Muchos hablamos de los sistemas, ¿no? Tenemos sistema cardiovascular, sistema respiratorio. ¿Cuál es el sistema más grande del cuerpo? El tegmental, que es la piel, nuestro sistema más grande, más amplio. Entonces, una de las principales funciones va a ser barreras contra las infecciones, barreras contra los agentes externos y demás, ¿no? Es un contribuyente para la termorregulación en algunos casos, ¿no? Y obviamente por la parte neurológica sensitiva, nociceptiva, propioceptiva, manejan todo lo que es tacto, ¿no? También la piel que va a contener folículos pilosos, glándulas, etcétera, etcétera, ¿no? Más que todo sebáceas, pelo, uñas, todo lo tegumentario. Sí, doctor, eso ya sabemos, pero ¿para qué me sirve ahora? Porque en ciertos tipos de quemaduras, vamos a ver, de acuerdo incluso al grado de lesión, que en algunas áreas puedo tener todavía tejido piloso, etcétera, etcétera, y de eso, gracias a eso también yo voy a poder clasificar y decir, ah, no, este es un primer grado, ah, no, este es un segundo grado, ¿me dejan entender? Porque ahí es donde falla más. Vos agarras, te quemas con el agua de tu café, ¿no? Y vos dices, ay, caramba, no, segundo grado, no creo que sea segundo grado. Vamos a ver que si cumple cierto tipo de características para que cumpla este tipo de riesgos. Funcionalmente, fisiológicamente, la piel, ¿cómo vamos a ir? Tiene una capacidad de resistencia, como dice, protección al medio interno y medio externo, contra las agresiones externas como tal. Lo que les decía, la termorregulación, ¿no? ¿Cómo estás? Claro que sí, doctora.
Eso no, pero tú. Volviendo al tema. Silencio. Intervención en el metabolismo de la vitamina D es tan esencial, ¿no? Por eso que dicen, ¿no? Ve, échate tus raíces al sol. A ver, aquí los dos los voy a votar. Te voy a votar a vos y a vos. Larry y Barry. ¿No? Una más, los voy charlando, los voy a votar. ¿No? A mí no me quieren ver enojado. No me quieren ver emputado. Soy su peor némesis. Respeten a sus compañeros que quieren aprender. ¿No quieren aprender? Pues absorción de lo que es sustancias, porque por eso tenemos fármacos vía tópica. Si no, no existieran los geles, las cremas, los ungüentos y demás. Y hablando del metabolismo de la vitamina D, es típico, ¿no? La luminoterapia es importante para lo que es vitamina D y absorción. ¿Qué hacemos con los neonatos cuando tienen hiperbilirubinemia? Luminoterapia cuando tienen, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces la piel tiene nomás sus funciones. Cuando hablábamos de lo que es intoxicación por órgano fosforado, han visto que uno de los mecanismos de absorción que era la piel. Entonces la piel cumple igual un papel muy importante en nuestro sistema completo. Causas, factores contribuyentes, esto es un poquito un tema más aparte. Población juvenil, índice de festividades, etc. ¿Por qué? Porque los jóvenes, grupos etarios más que todo, siempre están expuestos a este tipo de incidentes, ¿no? Ya sea accidentales, incluso provocados. Nosotros hemos tenido una paciente que, esto es algo muy, muy difícil de ver si digerir, yo no lo entendía, y algo muy triste, la verdad, porque era una paciente femenina de 26 años, joven, tal vez promedio de algo de ustedes, que por ser su esposo, que era casada, le echaron toda una olla de agua caliente. Él le desfiguró totalmente la cara, el rostro. Entonces, ¿cómo le explicas eso a la paciente, ¿no? Que tenía una quemadura de tercer grado, segundo grado, casi pierde un ojo? Complicado. Entonces, por eso es un tema un poquito álgido, ¿no? Ustedes yo sé que nunca van a rotar el pabellón de quemados de clínicas, pues, o del hospital del niño. Yo por curioso una vez me he metido ahí, por curioso, ¿no? ¿Puedo acompañarlo, Doc? Y obviamente es totalmente deprimente, ¿no? Pero bueno, esperemos que a ninguno de ustedes les pase en sus familias. Entonces, en factores contribuyentes, ya les he dicho, ¿no? Factores incidentales, ambientales, laborales, y los grupos etarios, creo que va dirigido más que todo a la población en general. Nadie está exento de un accidente de este tipo, ¿no? Afortunadamente, bueno, afortunadamente por la parte del riesgo, por ejemplo en San Juan ya se ha disminuido mucho, ¿no? La que es la situación de pirotecnia, etcétera, etcétera. En Año Nuevo quisiera que sea así, pero lastimosamente igual. En emergencias este año, solamente este año hemos tenido 16 casos de pirotecnia, incidentes accidentales en Año Nuevo. Niños, jóvenes, etcétera, 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 ¿no? Incluso hemos tenido una amputación traumática de 3 dedos de un paciente, ¿no? Por un, ¿qué se llama estas vainas? Esa, ¿no? No había cuando yo me casaba, pero sí diferente. Muy diferente. Volvemos, causas, ¿qué hacemos? Cualquier elemento susceptible que pueda producir esto, vamos a hablar primero de este tipo de elementos que van a provocar las lesiones primarias como lastimados de primer, segundo, tercer grado. Vamos a poder identificar estos elementos como agentes físicos, agentes químicos y agentes eléctricos, para englobar más que todo, porque si hablamos todo en un conjunto nos vamos a mezclar con las quemaduras. Entonces vamos a hablar de físicos, químicos y eléctricos como tal. Para hablar de agentes físicos como tal, podemos hablar de agentes sólidos, calientes, físicos, me refiero, ¿no? Físico, ¿no? Algo físico. Vos vas al sauna y entras, ¿no? Por error agarras y te apoyas en la plancha. Listo. Tu quemadura gratis, ¿no? Para ser tan sensual. Entonces, quemado. Estufas, braseros, chimeneas, hornillas, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Líquidos muy calientes, igual es algo físico, les decía, agua, aceite, incluso el aceite. Algunos de ustedes tienen coche, la mayoría debe tener coches del papá, de la mamá, ustedes coche. ¿Quién ha sido alguna vez algún inteligente que ha agarrado y abierto el radiador? ¿No? Esa huevada revienta, ¿no ve? Parece más, está más caliente que quinceañera. Entonces, complicado. Será una quemadura terrible, ¿no? Cuidado, mucho cuidado con eso. El frío extremo también. Yo sé que, bueno, ahora en esta época, sí, en esta época no hay nevadas en La Paz como antes, como cuando yo era un chango. Entonces agarrábamos, jugábamos con la nieve. Después de media hora de jugar no sentías tu mano y eras como que Dios, mi mano, quemadura por frío. Entonces también está el otro extremo, no todo es caliente. Agentes químicos, gasolina, derivados, obviamente estos elementos ya no son naturales físicos como tal. Estos elementos ya son tratados, ya son inorgánicos
son modificados, etcétera, etcétera, y van a ser componentes vehículos para posiblemente tener algún tipo de combustión y quemando. Dime, Luis. La gasolina al contacto normal, o sea, sí. No pasa nada. Si tienes algún tipo de hipersensibilidad, lo máximo que te va a causar es una dermatitis, ¿no? De contacto. Pero una quemadura como tal, no. Si no, los mecánicos estarían jodidos, ¿no? Pero es una quemadura, perdón, es una dermatitis de contacto. Gasolina, petróleo, derivados del petróleo, todo lo que conlleve queroseno, diésel, etcétera. Soluciones químicas ácidas, ácido clorhídrico. En algunas imprentas manejan ácidos. Por eso les digo, lo laboral también está muy involucrado en esta situación, ¿no? Soluciones alcalinas, soda cáustica. ¿Dónde hay soda cáustica? Ese tipo de elementos, la cal en la construcción, el líquido de las baterías a veces, etcétera. Entonces todo tiene que estar relacionado. Y ustedes tienen que indagar muy bien cuando les toque un paciente de este tipo, qué ha pasado, con qué elemento, cómo se ha producido, ¿no? Importante. Los agentes eléctricos vienen las descargas eléctricas. No veo ahorita la ingeniera venir a colocar, ¿qué tal si no se hacía patear? La mierda, ¿no? Listo. Descarga eléctrica. Agentes radioactivos como rayos X cuando te haces radiar sin la protección adecuada, rayos solares, infrarrojos, XX. Ahora, aquí falta un elemento bien importante que realmente va con los agentes, podría decir los químicos, que son los gases volátiles. ¿Ya? ¿A qué me voy? Por ejemplo, en nuestro medio todavía tenemos gran parte de la población que utiliza el gas licuado. ¿Se dan cuenta? Yo les cuento un caso que ha llegado el año pasado de una mamá con dos niñas, con dos hijas, que tenían un puesto de comida en un carrito, ¿ubica? Y la manguera tenía una fuga, prendí la fuga y eso ha explotado a otro nivel. La mamá tenía un 45% de quemadura del cuerpo, los pequeños un poco menos. Pero ¿qué ha pasado? Sus quemaduras aparentaban un primer grado, segundo grado. Aquí viene la pregunta para ustedes. La paciente entró con signos vitales estables, obviamente un poco taquicárdica por el dolor, etcétera, etcétera. La paciente a las 2 horas me hace paro respiratorio. ¿Por qué? Uno puede decir una quemadura le puede dar paro respiratorio, edema pulmonar, obstrucción. Quemadura de vía aérea. Exactamente, la quemadura de vía aérea por aspiración, porque es un gas volátil. ¿Se dan cuenta? Y es algo que, por ejemplo, vamos a ver en la clínica, no podemos obviar. Inverosímil, más si es rostro, tenemos que sí o sí valorar vía aérea. Porque ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar un proceso inflamatorio a nivel de la glotis, ¿sí? Edema de glotis, la obstrucción parcial. Entonces, si ustedes llegaran a explorar y ven la glotis ya inflamada, ya es un criterio para intubación profiláctica. Porque vos vas a decir, no, no está todavía abierta, ¿no? ¿Cuánto satura? Satura 70. Vas a esperar que se broncoespasme, que haya un edema de glotis severo. Porque cuando hay ese edema de glotis como tal, la única solución es hacer una tráquea, ¿verdad? Y si no tienes desperticia, comenzamos a ver vía, ¿se acuerdan? Estamos complicados. Entonces, el único agente que tal vez nos falta en este tipo de clasificación es los gases volátiles como tal, ¿ok? Que quede bien como recordatorio. A priori siempre recordar al paciente quemado hay que ver el cefalocaudal todo el cuerpo, incluido las cavidades como tal, ¿no? Todas las cavidades. Ahora, en la exploración física clínica, lo que vamos a ver es que estas quemaduras se van a clasificar según la extensión y según la profundidad, ¿no? Entonces, y obviamente ya les he hablado, ¿no? Según el agente o el mecanismo causal. Como tal, según el agente productor, vamos a poder, las quemaduras se clasifican primero en escaldaduras. El término escaldadura siempre me va a llevar a un tema de algo de ¿no? Escaldadura, un bebé, pañal, se ubican, ¿no? Pero este tipo de escaldaduras o escoriativas, como a veces las llamamos, ¿cómo pueden ser? Contacto de la piel con un líquido caliente, es lo que ustedes pasan. Agarro, me quedo con el café, con el agua, con el aceite. Son una lesión primaria, va a ser una mácula, una región ¿no? Hiperemia, eritematosa, etcétera, etcétera, caliente y demás. Entonces este va a provocar una lesión a veces primaria, pero que secundariamente según el grado de profundidad puede expandirse a un segundo grado. El tipo de llama, yo sé que la imagen tal vez no es muy buena, pero más o menos se va a entender, ¿no? Este tipo de lesión es bien interesante, porque si nosotros comparamos con la primera lesión, que también no es muy buena la imagen, lo siento, pero obviamente es un área media rosada, roja, eritematosa, me dejo entender. En el tipo llama, ya no solamente tenemos roja eritematosa, sino también una área media blanquecina, media blanca, amarilla, que simula a veces un tejido fibrinoide, ¿no? Ese es un
grado en el cual ya no solamente está en epidermis, sino que está entrando a dermis también. Entonces, es una quemadura un poquito más compleja de, no de diagnosticar, sino de manejar por el tiempo de recuperación como tal, ¿no? Y obviamente esto va a depender del tiempo de exposición. Realmente los bomberos, por ejemplo, obviamente no en la actualidad, porque bueno, en nuestro país yo creo que sí. En otros países, ¿no? Son unos cracks, hasta calendarios en los tipos. Aquí que le vas a pedir a un bombero, no tiene ni el equipo necesario, ¿no? Lastimosamente. Entonces, ¿qué tal? Se queman. Una vez nos ha tocado, pero no yo de interno, en el alto les cuento. Un incendio X, ya no sé, la ceja, no sé dónde, llegó pacientes a los grandes. Y el paciente, el bombero tenía todo esto quemado, todo el brazo, porque él se ve expuesto a sacar cosas y demás. Y lo típico de este tipo de quemaduras es el periodo de exposición, ¿no? No creo que vos agarres una taza caliente una hora, ¿no? No es que seas masoquista o no quieres jugar a las 50 sombras de Grey. No creo, ¿no? Entonces, diferente. En cambio, esta exposición, sus recuerdos, ¿no? Que aquí es su epifanía. ¿Qué les puedo decir? Quemadura por contacto, sí, quemadura por contacto, ¿no? Son producidas por el contacto directo sobre la piel con un objeto caliente, generalmente por objetos, ¿no? Por mecanismos de agentes físicos. Lo más típico, ¿no? Agua caliente, aceite. Esto vamos a ver más adelante que tienen cierto tipo de característica, sea de primero, segundo o tercer grado. Las exposiciones por vapores, eso es lo que me acuerdo, por ejemplo, del radiador, ¿verdad? Por vapores, a veces, qué sé yo, esto nos ha pasado una vez igual con el interno de una empresa, creo que metalúrgica, química, no sé qué demonios. El paciente tenía todas las manos quemadas, pero era por vapor, no era ni por aceite, ni por agua, ni por nada, ¿no? Este tipo de lesiones, ¿no? Puede incluso llenar, como les decía, de los gases volátiles, afectar todo lo que es vía aérea, o que es vapor, ¿no? Si el vapor puede estar a una temperatura tan alta, igual puede lesionar cavidades orales, ¿no? Globos oculares, etcétera, etcétera, y demás. ¿Puede haber un compromiso vital con este tipo de pacientes? Sí, tiene un poquito más de compromiso vital como tal. Las quemaduras eléctricas son de las peores que existen. Realmente es triste ver este tipo de pacientes, porque realmente, ¿qué pasa? ¿No? Cuando agarras o cuando tienes algún evento de electricidad, siempre hay algo de entrada y algo de salida, ¿no? Siempre hay una entrada y una salida, porque vos mismo estás haciendo tierra, como Gil, ¿no? Entonces agarras y te patea la corriente y te puede provocar quemaduras. Como nuestro cuerpo es un cableado ya de innato, ¿no? Por el sistema nervioso, entonces realmente conductualmente siempre va a afectar toda la parte nerviosa, neurológica, como tal. Índice de sobrevida de acuerdo al tipo de choque. Aquí vamos a abocarnos a la fuente de energía. No es lo mismo agarrar tu 220 que tener pacientes que no, los trabajadores de las empresas que se hacen cargar más de 500 vatios, 1000 voltios, complicadísimo. O sea, por eso te digo, mucho depende del voltaje, de la fuente de energía con la que vayan a ser afectados. Ahora, según la profundidad, esto es lo más típico que siempre nos preguntan. Y esto va a ir en los diagnósticos suyos cuando hagan historias clínicas, cuando aborden este tipo de pacientes en el internado o de vida profesional y demás. Primer grado, ¿no? Qué triste la niña, ¿no? O sea, han querido pronunciarse, pero a pedo. Entonces, realmente son lesiones básicas que van a provocar escaldaduras ligeras, ¿no? Zonas de eritema, son dolorosas, todas las quemaduras son dolorosas, menos la del tercer grado, que vamos a ver por qué, ¿no? Realmente, como les decía, son eritematosas y no afectan a lesiones, no afectan a partes profundas como la dermis y las arterias. ¿Son de fácil resolución? Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardará el epitelio en regenerarse? Normalmente. Esto no estamos hablando de quemadura. El epitelio cambia, ¿no ve? ¿No ve? Que va cambiando la piel, ¿sí o no? Entonces, ¿cada cuánto cambiará la piel? 28, 21 días. Sí. 28, 21 días. Está sí, sí. Yuri. Ya sé sus nombres, solo me falta saber dónde vive. Cada 28 o 21 días. No me acuerdo Así eres una víbora, tal vez. Algo así era. Mucho tiempo. ¿Cada cuánto cambiará la piel? 7 a 10 días. Hay un promedio de 10, 14 días, 7 a 10 días. ¿No? Así es enfermera, un poquito más. ¿No? Cambian de pelaje,
Las quemaduras solares son las típicas, ¿no? Lastimosamente en nuestro medio, La Paz, Bolivia, ¿no? Estamos a una altura tan, yo no digo grave, pero una altura considerable, y obviamente somos más predisponentes a tener este tipo de quemaduras, ¿no? Por más colla que seas, te vas a quemar, ¿no? Entonces te vas a quemar. Entonces me decían, no, pero a nivel del mar igual te quemas y demás, sí, pero la capa de ozono, no voy a extenderme en esta vaina, pero es algo muy lógico nomás. Por la capa de ozono, por etcétera, etcétera, nosotros estamos más predispuestos incluso a tener cáncer de piel. Entonces, mucho, según las nuevas reglas del dermato, de no sé qué, tipo simposio de cuidado sobre el cáncer de piel, indica que obligatoriamente todos deberíamos usar protector solar, todos los días. ¿Quiénes se ponen de aquí protector solar de todo el curso? Tal vez 2, 3, 4. Mierda, gente heterosexual. Está bien, tienen que utilizar, pero hay que saber hasta qué utilizar, cuánto utilizar, cómo utilizar, ¿no ves? Vos agarras, te compras un sabor uva pasión, puta, me lo voy a poner, me embarro todo el día y no sabes qué es factor 50 y ese huevado lo tienes que poner cada 2 horas, ¿no? Y sales vos hecho al camarón, y llegas con tu quemadura de primer grado, y otra vez tu bloqueador no sirve, ¿no? Es que no te lo colocas consecutivamente como realmente debemos colocar. Entonces, me estoy adelantando un poco. ¿Cómo se trata este tipo de quemaduras? Simplemente con hidratación de la piel, medidas analgésicas, y si hay algún riesgo por el área, tal vez hacer un antibiótico profilaxis, que lo vamos a ver después. ¿Ok? No se olviden de eso. Cuando se vayan a veranear a algún lado, mucho cuidado con las quemaduras solares. Ahora, hablando de las quemaduras de primer grado, como les decía, va a afectar netamente lo que es epidermis. Vamos a hacer aquí un pequeño repaso para que diferencien una de primer grado con una de segundo grado, que más que todo va al segundo punto. Aspecto enrojecido, eritematoso, no exudativo. No exudativo. ¿A qué se viene con exudativo? ¿A qué les viene a la cabeza? Porque no está vascularizado lo que es epidermis. No está vascularizado lo que es epidermis. Es un punto, sí, puede ser, pero generalmente vamos a ver que en todas las quemaduras, el paciente quemado trasuda mucho líquido, Por eso cuando hablemos de los esquemas de reposición, si el requerimiento basal les ha parecido algo complejo, cuando les muestre Parkland, su cabeza va a volar. Cuando el esquema de reposición de líquidos en un quemado es totalmente diferente. Es muy diferente. ¿Okay? Lo segundo, sin flictenas o ampollas, no hay vesículas. Bien importante. Llega un paciente con quemadura de agua, aceite caliente y está su mega ampolla, ¿no ve? Y el interno, quemadura de primer grado. No, sáquese, no es una de segundo grado, porque ahí hay flictenas, hay ampollas, hay exudado, ¿me dejo entender? Entonces, un punto clave es cuando te quemas. Las chicas, ¿quién no se quemó aquí con su plancha? ¿Alguna? ¿Sí? Las Josín se les ríen, ¿no? Con sus manos llenas de curitos. Mi hermano se quema cada vez, no sé cómo lo hace, ¿no? Se quema, son quemados de primer grado, ¿no ves? Te quemas y estás con... Quemadura de primer grado. No hay ampollas, no hay flictenas, no hay vesículas, que se les quede eso ahí, para cuando ustedes tengan que diagnosticar a ese paciente. Cicatrizan en pocos días, ¿no? Sanan realmente espontáneamente, como les digo, solamente habrá que hidratar, etcétera, y nada más. Realmente no conllevan gran complicación. Aquí la cosa se empieza a poner un poquito más interesante, cuando ya tenemos quemaduras de segundo grado. Afecta ya la dermis e implica la destrucción de todas las glándulas sebáceas que vamos a ver, folículos pilosos y otras. Por eso les decía, ¿no ve qué importancia será ver un folículo piloso o algo así? Porque si yo tengo una quemadura y todavía están mis vellitos medio quemados, pero están ahí, entonces no es segundo grado, es una quemadura de primer grado. En cambio, en el segundo grado ya veo la afectación de todo lo que es epidermis y dermis como tal. Se observan flictenas y son exudativas, son las famosas ampollas, ¿no? Las ampollas como tal. Existen áreas hiperémicas y obviamente estas son las más dolorosas. Muy dolorosas. ¿Alguno de ustedes sabe quemar? No creo que no. Se queman todos los días en la vida. El edema que acompaña a las lesiones puede ser intenso e implica mayor profundidad. A esto viene el término de la exudación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un fenómeno físico, químico, lo que sea, agresivo con mi piel, ¿qué va a provocar fisiopatológicamente en respuesta? Todo un fenómeno inflamatorio. La salida La salida del líquido, ¿no? Por trasvase, ¿no? Hasta lo que es el intersticio, y eso va a exudar y va a provocar pérdidas insensibles. Es una pérdida que tú no puedes controlar.
No es una orina, no es una catarsis, es una pérdida insensible, como el sudor, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso vamos a hacer énfasis cuando tengamos que reponer esa situación. Algunos autores clasifican como quemaduras dérmicas superficiales y profundas. Generalmente se maneja como quemaduras de segundo grado, ¿no? Que afectan dermis como tal. Pero para ser un poquito más detallado, vemos que las superficiales, las dermis y las profundas hay cierto tipo de diferencias. En las superficiales, por ejemplo, voy a dar algo puntual, muy puntual, va a conservar el estrato germinativo, ¿no? En la otra, no. Conserva los folículos pilosebáceos, es bien importante, en algunos casos, no en todos. En el otro, no. Incluso puede haber despigmentaciones cutáneas. Esto es lo que me voy. ¿Se acuerdan de la imagen de la llama de segundo grado? No solamente es una zona eritematosa, roja, caliente. También hay áreas que vos dices, se ha quemado. ¿Por qué está amarillo? ¿Por qué está blanco? Es porque ese tejido está quemado. Áreas de decoloración. Ese tejido está tan lesionado que te va a presentar ese tipo de características como tal. El tiempo de resolución, casi no hay mucha variabilidad. En algunos manejan rango de 10 días. En el otro manejan casi 2 semanas, 15 días, ¿no? Y todas son dolorosas. Ahora, en cuanto a dolor, sí, esto es bien importante. Cuando son profundas, uno por sentido lógico, yo le diría, ¿no? ¿Cuáles duelen más, las superficiales o las profundas? Y inmediatamente puede decir, las profundas, pues son profundas, ¿no? Pero en este caso no. Las profundas son menos dolorosas. ¿Por qué? Porque las profundas ya empieza a haber tejido nervioso. Y cuando hay lesión de tejido nervioso, es como yo bloquear un nervio. Ya no me van a doler. Y eso es, por ejemplo, lo que caracteriza una quemadura de acero, ¿no? Que ahorita vamos. Un ejemplito de quemadura de segundo grado, ¿no? Una mega ampolla en la muñeca, ¿no? Jugando a Masterchef. Entonces puede provocarse de este tipo como tal. Y las quemaduras de tercer grado, obviamente que van a ir a la parte de la... ¿Dónde? Subdermis, ¿no? Este tipo de quemaduras obviamente se van a caracterizar ya por destruir casi todo, ¿no? Hasta tus sueños. Entonces, destruye lo que es folículos pilosebáceos, dermis, subdermis, puede llegar a parte vascular, ya afecta a parte nerviosa, etcétera, etcétera. Lo importante, punto cuarto, que dice, no existe dolor, obviamente por destrucción completa de las terminaciones nerviosas. Ahora, un paciente que les llega a la emergencia, ejemplo, puede ser por X fenómeno y les pueden explorar. ¿Qué tal si tienen todo el brazo quemado? Ahorita vamos a ver el porcentaje, cómo calculamos por superficie corporal. Tiene un 9% de superficie corporal de todo el brazo. El área del antebrazo le duele, del brazo no le duele. Puede tener quemaduras de segundo, tercer grado, primer grado, obvio, ¿no? Obvio. Por eso ustedes tienen que ir explorando. Cuando hagamos curaciones de este tipo de pacientes, tenemos que ir explorando. Les voy a enseñar cómo ahorita. Entonces tenemos que ver, duele, doctor, me duele demasiado, por favor, máteme. Un paciente así me ha dicho una vez. Por favor, doctor, ayúdeme, máteme, ya no aguanto el dolor. Es bien jodido. Debe ser muy jodido. Y en otros lugares, doctor, no, aquí no siento, no, aquí no me duele mucho. Tercer grado por ahí, ¿no ves? Entonces voy a ver que a veces las de tercer grado, incluso no manejamos el mejor pronóstico como tal, que de las de segundo grado. ¿Okay? Estas quemaduras producen cicatrices muy importantes y necesitan a menudo tratamiento plástico. Sí, porque nosotros vemos que a veces la piel, por ejemplo, es muy laxa. ¿Se dan cuenta? La piel es un órgano que sí puede ser laxo, puede estirarse y todo. ¿Y han visto esos pacientitos? No sé, alguna vez han de ver a un paciente quemadito, ¿cómo queda la piel? ¿No? A veces queda muy estirada, muy tensa, porque esa piel se retrae. Entonces, por eso necesitamos plástico. Pues necesitan plástico para debridar, reparar, injertos, etcétera. Entonces, por este tipo de quemaduras ya son un poquito más, incluso estéticamente hablando, mucho más secuelares, ¿no? Te dejan muchas secuelas en esa parte. Una quemadura de tercer grado puede presentar estas áreas igual, ¿no? Áreas blanquecinas y demás, pero no dolorosas. ¿Alguna vez se han cortado con una hoja? La mano y demás. Jodido, ¿no? El dolor. Ahora se multiplica por 1.000.000, digamos. O sea, imagínense una quemadura así, muy complicado. Estamos hablando de las de segundo grado. Ahora, también tenemos una subclasificación, si queremos hablarnos, en superficiales y en profundas. Lo más importante de acá, bueno, ambas son indoloras y demás, pero en las subdérmicas lo importante que vamos a ver que puede haber ya exposición de partes vitales como tal. Puede haber exposición muscular, exposición ósea en algunos casos,
puede haber exposición de tendones, todas las estructuras que ustedes imaginen que pueden afectar según el área de quemadura como tal. Y obviamente el tratamiento quirúrgico precoz es fundamental. Pues obviamente tal vez ustedes no lo van a hacer, pero para su conocimiento, si algún día o urgencias llega un paciente así, no van a decir, internación, 2, NPO, 3, ya, van a manejar líquidos, dolor, todo, etcétera, pero inmediatamente derivar a tercer nivel plástica, ¿no? Es bien importante eso. Para eso les quiero decir, estas son quemaduras de tercer grado. Miren esa mano. Eso ya no va a volver a jugar más billar en su vida. Complicado, miren, está destruido todo lo que es el dorso, parte de los tendones, no creo que pueda flexionar más. Son lesiones complicadas, lesiones muy complicadas. Aquí hay otro tipo de lesión de tercer grado, obviamente, bien complicado, feito la verdad, pero bueno. Ahora, lesiones, obviamente hemos hablado según la profundidad, según la extensión, según esto, etc., los agentes y demás. Ahora, ¿qué pronóstico vamos a tener en este tipo de pacientes? En general, vamos a tener dos mecanismos los cuales a mí me van a poder permitir evaluar este tipo de pacientes para yo hacer un abordaje no solamente en analgésico, en antibiótico, sino sobre todo a nivel líquidos y ¿qué creen? ¿Qué tendrá que basarse mi pirámide para este paciente? Líquidos, analgesia y antibiótico terapia. Eso es lo importante, esos tres, lo más importante. Y como indica acá, dos métodos para valorar, regla de los 9 y la regla de la palma de las manos que les voy a mostrar ahora. Ahora, ¿qué otros factores pronósticos tenemos que tomar nosotros siempre en cuenta? Edad avanzada. Si me llega un paciente con quemadura de 70% corporal, 70 años, ¿qué código de triaje será? ¿Qué colorimetría? Naranja, dice por ahí. Rojo, dice por allá. ¿Alguien más? Rojo, naranja, dice por ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo clasificarían ese paciente? Claro, pero según triaje. ¿No se acuerdan, no ve? Escalas de triaje. Primera clase de urgencia uno hace mucho tiempo atrás. Ahora me doy cuenta que mi madre ha aprendido. Es negro. Negro. El negro no solamente es para paciente muerto, sino es para paciente finado. Paciente con mayor superficie, mayor de 60, 50%, segundo o tercer grado, es un paciente casi finado. No tiene buena sobrevida. ¿Se dan cuenta? Porque vean que ven con una pescadita. Embarazo puerperio, imagínense una puerpera o una embarazada quemada. Qué jodido. Causa de la quemadura, obviamente, las lesiones y la extensión como tal. Ahora, esta es una escala, igual según los grados, grado 2, grado 3, grado 1. Más que todo lo evalúa en un grado leve, moderado, severo. Esto es netamente porcentual, para conocimiento como tal, grado incidental, ¿no? Para que lo repasen después. Esto es lo que me importa a mí, la regla de los 9, ¿no? Creo que no va a ser muy difícil que lo lleguen a memorizar o a evaluar como tal. División del cuerpo en 9 y múltiples de 9. Para los que no les gustan matemáticas, está jodido. En niños y en lactantes se utiliza una variable, ¿no? Que es la modificación. Eso lo van a ver en pediatría seguro con la doctora Berbeja. Acá está más gráfico, para que me entiendan. Entonces, cuando ustedes evalúen, porque al paciente hay que exponerlo en una quemadura, ¿no? Entonces vamos a ver que miren 4.5 anterior, posterior, eso forma 9 en todo el cráneo cara. Oye, ¿no ve? Tórax igual, 9 adelante, 9 atrás, abdomen lo mismo, brazos, antebrazos lo mismo, obviamente cara anterior, cara posterior. Más clarito no hay, ¿no ve? Creo que se entiende, ¿no ve? Entonces cuando yo en el examen les pongo paciente tal, masculino, bla, no sé, con 27% de superficie corporal en tal, que va de tal grado, manejo, ¿no ve? Entonces ya me van a decir cómo van a hacer su esquema terapéutico en este tipo de pacientes. Igual piernas, muslos, extremidades inferiores, los genitales, ¿no? Lo menos interesante, 1%, ¿no? Qué sé yo no he hecho la escala, pero así está. Y esta es obviamente la de niños, más que todo he puesto esta para que vean la pediátrica, sé que no estamos en pedi, pero más o menos vean cuál es la diferencia de un adulto, ¿no? Ahí hablamos de lo que es 2 medios, 1 medio, maneja otro tipo de superficie corporal total quemada como tal, pero solamente eso es para su conocimiento. Los que quieran ser pediatra, felicidades. Ahora, también tenemos que considerar
cuáles quemaduras van a ser críticas. No solamente hemos visto los factores de complicación o que nos pueden llevar a una complicación, sino las quemaduras críticas. Quemaduras de tercer grado con más del 5% de superficie. 5 es poquito, si se dan cuenta. Parece poquito, pero 4.5 es todo el brazo. Entonces sí, nomás es considerable. Imagínate que te quemes 2 brazos. Entonces, solo una porción que sea 9 ya se considera, que es un 9, por ejemplo, ya se considera como grave. Si es de tercer grado, como dice ahí. Ahora dice quemaduras de segundo grado con más del 10%. Tengo de segundo grado que está quemado todo abdomen y todo tórax. Ya es grave. Grave, ¿por qué? Por el manejo se me va a complicar, por la analgesia, por las desinfecciones. Lo típico de estos pacientes, ¿dónde se nos complican? A veces en lo que es manejo de líquidos, muy poco, pero sobre todo se sobreinfectan mucho las quemaduras. Si no haces buen manejo antibiótico. Y como ustedes son unos másteres en los antibióticos y los fármacos, es donde tenemos que hacer énfasis para que no se las pelen este tipo de pacientes. ¿Qué más? Cualquier quemadura de tercer grado o segundo grado sobre regiones consideradas de riesgo. Atentos, ¿cuáles son las regiones de riesgo? Manos, pies, tobillos, cara, genitales, región perianal. Todas ellas son susceptibles de presentar posteriormente problemas de funcionalidad o de estética. Fuera de la estética viene lo que es, les decía, ¿no? El grado de sobreinfección, infección y sí lo que es la funcionalidad. Imagínense esa mano que les hemos dado al tercer grado. ¿Ustedes piensan que por la elasticidad de la piel esa mano va a poder volver a hacer esto? Es complicado, ¿no? Va a quedar totalmente secuelado ese paciente. Mucho cuidado. Las quemaduras eléctricas químicas, lo que les adelantaba, quemaduras en personas de corta o edad avanzada, que estos son los triajes negros, ¿no? Y las quemaduras con traumatismos coexistentes. Imagínense un tequeado quemado. ¿Para qué más, no? ¿Qué más tendría que pasar? Sea de Bolívar, pero... Ya no llore, ya no llore. Ya no se marica. Estamos en la semifinal. Está bien, yo no soy de ningún equipo, así que me vale madre. Tal vez se apoya al Real Madrid, lo máximo, Dios después. ¿Quiénes son los mariquitas del Barça? A ver. Los han eliminado, pero no. Ratito, como tú eres. Te has dejado en la banca. Ya, continuamos. Este es un recordatorio que me gustaría que esto agarren y lo plasmen en un papel o que impriman, no sé, lo que ustedes quieran. Es más que todo un resumen de todo lo que hemos hablado ahorita. Hasta para el examen les puede ayudar bastante, ¿no? Según profundidad, agresión, gravedad, clasificación, etcétera, etcétera. Ahora, entramos al final, a lo más interesante y a lo que nos compete en lo que es urgencia. Tenemos menos de 20 minutos, así que tenemos que acelerarnos, por favor. Si no hubiera habido tanta falla técnica. Pero bueno, aquí me trae la más lumbrera de verdad. ¿Qué tenemos que hacer ante un evento? Esto es un manejo, ojo, prehospitalario. Prehospitalario. Porque el manejo hospitalario es totalmente diferente, va a ser un poco diferente, ¿ok? Esto les puede pasar a cualquiera de ustedes en la casa, en la calle, en algún restaurante, donde ustedes puedan estar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Muchos piensan que estudiar medicina es estar encerrado en una clínica, en un hospital, o en algún 4 en un centro de salud, no sé. La medicina está en todos lados. Cualquier lado puede pasar una desgracia, así que mucho ojo al pie. Retirar a la víctima de la causa que provoca la quemadura. Obvio, ¿no? Mucho cuidado con esto, con las quemaduras eléctricas, ¿no? Cuidado, ¿no? Ay, mira, sea vos mal, ¿no? Achicharronado. O después pues con una arritmia, ¿no? ¿Ha pasado alguna vez? Una vez, no voy a decir quién, hace en 2018, cuando trabajaba primera vez allá en Los Pinos, hemos desfibrilado un interno, por error. Entonces se les dice despejen, no despejan. Ni modo, pues, ¿no ven? Casi le pasa algo, más bien, gracias a Dios, no. Tierra mala nunca muere, así que no muere. En fin, mucho cuidado con las quemaduras eléctricas, por favor. ¿Okay? Una vez conseguido, debe valorarse la situación vital. Aquí manejamos otra vez el ABCD que ustedes saben de memoria. No por ser quemadura no vamos a manejar eso, ¿no? Tenemos que manejar el ABCD para ver, por eso lo asocia a traumatismo graves y demás. Y debemos, ojo, lo que les he adelantado al inicio, valorar los signos de inhalación de humos o de gases nocivos, vapores, etcétera, etcétera, como tal. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque tenemos que valorar sí o sí vía aérea, porque como su compañero Ryan ha dicho, puede haber quemaduras por inhalación. Entonces, cuidado, se les vaya la vía aérea. ¿Quiénes son aquí fanáticos de Grey's Anatomy? ¿Alguno es fanático de Grey's Anatomy? ¿No? ¿Nadie?
Yo pensé que veían, porque eso es puro relaciones sexuales y cirugías y cirujanos. Pensé que en eso se basaba su carrera. Puro show, ¿no? Yo he visto un capítulo muy interesante ahí, que justamente viene sobre una quemadura y a una doctora la despiden por no valorar la vía aérea. Porque esa paciente muere porque tiene edema de glotis y demás, chistoso, pero hasta en eso se enseñan que tienes que ver ese tipo de cosas. Pero bueno, eso como un preámbulo. ¿Se administra oxígeno alto flujo, sí o no? Sí. Siempre que se sospeche, por ejemplo, de una inhalación por gases o humos, sí deberíamos de, ¿por qué? Porque no solamente puede haber una quemadura, sino porque puede haber una alteración fisiológica en el intercambio gaseoso. Entonces nosotros tenemos que ayudar con el aporte de oxígeno como tal. Y ustedes verán si quieren que dar un aporte de bajo flujo o alto flujo, eso depende del paciente que les vaya a tocar a ustedes. Como ustedes ya saben manejar oxígeno, ¿no ven? Gracias al Señor, entonces todo bien. ¿Cuánto sube la FiO2 por cada litro? 4 qué? 4%. ¿no? De memoria deberíamos responder 4. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que hacer? En este tipo de casos tenemos que valorar obviamente la lesión, la profundidad, todo lo que hemos hablado. ¿Tendríamos que canalizar una vía periférica? Sí o sí tenemos que canalizar. Porque ¿por dónde le vas a pasar tus analgésicos? Alguna vez, no son ustedes, de otro semestre que ya pasó, nos tocó un quemado, les hicieron una historia clínica, analgesia, paracetamol 500 miligramos vía oral. Ustedes creen que un paracetamol ese rato le va a hacer algo al pobre paciente. Es un dolor muy jodido, ¿no? Hay que dar analgesia muy poco. Aquí sí se pueden saltar si quieren todo lo que a ustedes les gusta saltar todo el tiempo, ¿no? Metamizol, pueden aquí a tramadolea, incluso llegar a la morfina, ¿no? Lo que a ustedes les encanta, ¿no? Drogarse primero. Entonces, en eso ya es muy aceptable, muy aceptable, porque ahí estoy jugando con un umbral del dolor muy alto del paciente, muy alto, ¿ok? Una vez estabilizado, se procede al primer tratamiento de las lesiones, y esto es todo lo que conlleva las curaciones y el debilitamiento de las heridas como tal. ¿Qué más tenemos acá? Tendríamos que asegurar un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Lo que es vía, asegurar la vía aérea, oxigenoterapia, calcular la área de quemados, irrigar las heridas, eso es bien importante y les voy a enseñar todo. Ahora, entrando a un manejo hospitalario como tal, primero lo que tenemos que catalogar nosotros es si tu paciente va a tener un riesgo vital o no vital. Y esto se va a conllevar, les vuelvo a repetir, soy muy jodido, yo sé que les repito muchas cosas, es para que se les quede grabado. Mucho depende de la superficie corporal quemada como tal, ¿ok? Valorar la necesidad de intubación, ya se los he adelantado. ¿Qué pasa nomás? Valorar la necesidad de la intubación, si voy a tener que cuidar esa vía aérea o simplemente qué voy a hacer con este tipo de paciente. Y la canalización, que les voy a enseñar ahorita el manejo. Miren este ejemplo. Nadie quisiera llegar a esa vaina, ¿no? Bien complicado. Miren ese paciente de la izquierda, posiblemente empezó con una quemadura aparentemente simple, pero con el proceso inflamatorio, el edema. Miren cómo están hasta los labios, ¿no? Totalmente edematizados, ¿no? Parece morocho, ¿no? Parece, en serio, pero feito, feo. Perdón, chicos, un ratito. Entonces, no se olviden, si tuvieran que intubar a un paciente, intúbenlo. Algún día si les toca, o por lo menos se pueden decir, doc, hay que intubarlo, ¿no? Parece que está lesionada la vía aérea, parece esto, intuben a ese paciente. Puede salvarle la vida. Justamente eso quería hablar con ustedes, tal vez de aquí la próxima, antes del hito que demos el examen, hagamos el taller de intubación, que lo he hecho con el anterior semestre, entonces eso voy a coordinar con Pinky y Cerebro. Nosotros lo mismo talleres de loclisis que nos salen. Es que ustedes me dicen, Doc, ¿podemos hacer tal día? Yo les voy a decir ya. Yo les digo ya, no me hagan ningún problema. Vemos un horario, pero necesito que ustedes se muevan. Porque aquí pedir cita en sus laboratorios, sus verdadas, es más difícil que ir al obrero, ¿no? De verdad, es más difícil que encontrar, más fácil es encontrar ficha en el obrero que sacar lugar aquí en sus laboratorios. Entonces, en eso ayúdenme ustedes a mí. Vamos a trasladar, ya. Es la presidenta. Pero claro, con la sociedad debería tener una carta. La sociedad laboral. ¿Vas a pedir ya? Porque tienes 9 muñecos, ¿verdad?
Bueno, tienen, pues, ¿no? Tienen. Los que quieran, en fin. Bueno, ya, continuemos, vamos a desviar ya vamos a acabar. Fluidoterapia, lo que tanto les he torturado en el anterior semestre y este semestre. Creo que afortunadamente la mayoría ha podido asimilar lo que es manejar líquidos, por lo menos lo básico. Ya saben que no se da el tantán, ya saben que no se da el cálculo. Ahora, para manejo de quemados, vamos a ver que existe este manejo. Algunos profesores antiguos, me hablo antiguos como mis profesores, odiaban estas fórmulas, no les gustaba. Decían que encharcábamos al paciente, que les dábamos edema pulmonar, pero haciendo riesgo-beneficio veíamos que estos pacientes sí necesitaban aporte extra de líquidos por la extravasación del mismo a través de las quemaduras. Algún día si llegan a ver este tipo de pacientes, nosotros hacemos abordaje de lavado, que si o las cremas, todo lo que quieran, y les ponemos unas vendas de quemados, ¿no? Que son vendas de gasa y adentro de algodón. ¿Por qué tiene el algodón, doctor? Si no, el algodón es malo, hay infecciones. Pero ese algodón justamente es para que absorba todo el líquido que va a sudar esa quemadura. Nosotros curamos al paciente y ¿no? Podemos exprimir esas vendas de quemado. O sea, ahí veo que tiene una pérdida insensible muy, muy elevada. El principio activo del quemacura, ¿cuál era, doctor? Es plata, es de base de plata, es argéntica, sulfadicina argéntica, algo por ahí va. Es argéntica, porque la plata, he visto que es un buen reconstituyente de lo que es la piel. Porque eso manejan, ¿no? Sí, manejamos eso. Eso y está asociado con la lidocaína como tópico para el dolor, ¿no? Incluso hay otro que Quemacuran es bueno, pero hay otro que apareció que se llama Platzul. El Platzul es mejor todavía. El problema a veces es esto, ¿no? La guita. Un tubito se te puede en un medio brazo, en un brazo, imagínense, y cada tubo cuesta creo que 90 manos, 100 lucas. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En fin, volvemos. Fórmula de Parkland. ¿Cómo se hace la fórmula de Parkland? ¿No? Es 4 por el porcentaje de superficie quemada por el peso en kilogramos en 24 horas. Puta, ¿no? Qué trabalenguas. 3 tristes tigres. Llegar. Jugaremos. A ver. Mi porcentaje de superficie corporal es 9. Facilito. Y mi paciente pesa 50 kilos. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? Vamos. Para hoy, muchachos. ¿Cuánto de qué porcentaje? 9. ¿Y el peso? ¿Cuánto era el peso? 2.850. Ya. ¿Así sale, muchachos? ¿Qué? No. 2052. 2.880 se lo habéis puesto. 4 por 9. 4 por 9 Ya. y luego lo multiplicó por 80. ¿Por qué 80? Ah, no, 50. Ah, Pues 1800. 1800. Tenemos una base de 1800. Parece poquito, ¿no ve? Ahorita vamos a ver cómo se distribuye estos 1800. Por ejemplo, vamos a jugar con este tipo de paciente. Dice paciente varón de 80 kilogramos con 25, por eso es algo realmente mucho más. Quemada requerirá 8000. 4 por 25 por 80. Sale 8000, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora eso es dividido en 24 horas. Ojo, en 24 horas. Cuando nosotros hemos manejado en emergencia líquidos, creo que ninguno de ustedes me ha puesto 8000 de líquidos por un día, ¿no ve? Me parece muy excesivo, ¿no ve? Jodidamente alto, 8000. Pero ¿cómo vamos a distribuir estos 8000? Aquí está la clave. En algunas unidades de quemado se recomienda administrar la mitad en las primeras 8 horas. Entonces yo voy a indicar 4000 para 8 horas. Eso me es cada 2 horas un suero. ¿No ve? ¿O no? 1000 para sí. ¿No es? ¿Más o menos? ¿No es? Son 4000 para 8 horas, 1000 para cada 2 horas. Cada 2 horas 1000. ¿Ya? Y el resto va para las 16 horas restantes. Esos otros 4000 van a ser para las 16 horas restantes. Tal vez ustedes no lo van a calcular, las enfermeras nos van a ayudar con eso, pero bien fácil, ¿no? Memorícense. Primeras 8 horas de ataque, 16 horas de mantenimiento. 8000, 4000 en las primeras 8 horas, 4000 en las siguientes 16 horas. 16 más 8, 24. Ahí está el día, ¿no? Listo. ¿Dónde perderse? No hay. Si les pongo ejercicios, no va a ser muy difícil, ¿no? Abóquense, acuérdense, superficie corporal, por 4 es una constante, eso no cambia. 4 por superficie, por peso, en 24 horas. Amén.
Primeras 8 horas, la mitad, segundas 16 horas, últimas 16 horas, la otra mitad. Creo que más clarito, no estoy hablando más clarito, no hay. Y aquí está para que saquen una foto, un screen, no sé, no sé. Les voy a pasar, pues, ya les he subido todas las otras. Ahora, como está bien su plataforma, lo voy a subir en esta ciudad. ¿No? Continuamos. Ahora, ninguna fórmula, como decíamos, no puede a veces ser exacta, porque ustedes saben que mucho depende del estado metabólico del paciente, todo lo que sean pérdidas, ingresos, egresos y demás. Aquí me habla obviamente que tendré que tener también un factor muy importante que va a ser siempre el control de diuresis. Sí o sí, obligatoriamente, si es un gran quemado, por lo menos un quemado que se va a internar, etc., sí o sí tendría que hacer el control de ingeridos y eliminados, y sobre todo tendría que hacer el sondaje vesical, si es que tiene un área comprometida o realmente no puede movilizarse para ir al baño, por ejemplo, o realmente hacer cuantificaciones en chatas, en patos, pero esa orina tiene que ser cuantificada. Porque imagínense, si yo me voy fisiopatológicamente a los problemas que me van a dar a mí un fracaso renal agudo, ¿qué sería? Una deshidratación severa, qué sé yo, muchos náuseas, muchos vómitos, diarreas incontrolables, quemados. ¿Por qué? Porque como se está extravasando tanto líquido, ese riñoncito está entrando en insuficiencia prerenal, ¿no? Hipovolémica, puede haber un shock distributivo, ese riñón no va a funcionar. Entonces vos vas a agarrar, le pones al quemado, tienes sonda, sí, mira, le han puesto 1000 de líquidos o 2000. Primero error que puede hacer ustedes, ponerle bajos líquidos. ¿Y cuánto orina en 24 horas? No sé, 50 ml. ¿Será normal? No, porque el volumen de diuresis horario que ustedes deben manejar bien, porque llevan nefro, ¿no ven? Cracks en nefro deben ser. Entonces, tenemos que ver que el volumen de diuresis horario tenemos que manejar de esa forma. No es lo mismo que orine 50 a que me orine 850, va a ser muy diferente. Ahí voy a ver si mi paciente está en oligoanuria, en anuria, oligoanuria o en diuresis aceptable, ¿no? Muy importante. Como les decía, el control de peso es importante también. Esto pasa, por ejemplo, con los pacientes cardiópatas y los ascíticos. Cuando hacemos tratamiento de pletor, cuando les tratamos de bajar la citis, el derrame pleural, etc., diariamente hay que pesar a los pacientes porque así me doy cuenta que realmente el líquido estamos disminuyendo el líquido. Lógico, ¿no? En los quemados pasa lo mismo. A medida que el proceso vaya revirtiendo, las quemaduras, la extravasación, la pérdida, etcétera, y demás de pérdidas insensibles, este paciente tendría que tener una pérdida ponderal. O a veces tiene una tendencia de mantener un peso como tal. Sondaje vesical, ya les he explicado por qué razón y por qué motivo, y las famosas escarotomías. ¿Qué es una escarotomía? ¿Alguna idea? Es una incisión que se hace. Hola. Pues tenemos 10 minutos. Generalmente se asocian generalmente se utilizan en pacientes con grandes extensiones y a veces con quemaduras de segundo a tercer grado como tal. ¿Por qué? Porque a veces el tejido está tan edematizado, está tan comprometido, incluso yo he visto quemaduras que llegan a ser síndromes compartimentales. ¿Qué es un síndrome compartimental? No ha llegado traumato todavía, ¿no? Un síndrome compartimental, imagínense la pierna. Escúchenme, atentos, después nos vemos a explicar y están como que, ¿cómo era? En la pierna, por ejemplo, tenemos músculos. Y entre músculo y músculo tenemos vainas aponeuróticas. Entre vaina y aponeurótica no hay espacio físico, pero hay espacios virtuales. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal si yo tengo una fractura, una lesión de vasco, una fractura, contusión, o en este caso una quemadura? La presión intra, ahí adentro, aumenta, cosa que el músculo se va a apretar tanto que puede haber muerte tisular. En un compartimental por sangre, esos terceros espacios se llenan de sangre, y la sangre empieza a ocupar, y los músculos empiezan a morir, porque están totalmente atricionados. Entonces, en las quemaduras sucede casi el mismo fenómeno. La piel está tan tensa, no está laxa, está tan tensa, tan edematizada, tan lesionada, que puede hacer un proceso edematoso y los órganos adentro, músculos, todo lo que quieran, puede
tradicional y de forma compartimental. Entonces, ¿qué es una esclerotomía? La esclerotomía es esto. Yo tengo que liberar esa tensión de ese músculo, de ese órgano afectado. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Cuchillito. Cosa de que esto se expande y libere la presión. Estas son las esclerotomías. Una vez lo he hecho, sí. Entonces, pero no es nada agradable, ¿no? Muy jodido. Vean eso. Pero no, disfraz para Halloween ya no necesitado. ¿No? Entonces, pues, miren el detalle en la mano. En la mano igual miren las esclerotomías. Obviamente eso cuando baja el proceso inflamatorio, etcétera, obviamente hay que reparar, pero menuda cicatriz. Por eso les digo, Dios nos libre a todos de este tipo de desgracias y demás. Dios nos libre a todos. Los que son ateos, a todos.